El siguiente audiovisual es presentado por la Unión de Cooperativas Turísticas del Norte de Nicaragua, Unicotur RL. El norte de Nicaragua. La zona norte de Nicaragua, comprendida por los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Estelí, Madrid y Nueva Segovia, reconocida por producir su excelente café, tabaco, montañas, reservas ecológicas, historia, artesanía, maravillosas y paradisíacas cascadas, hoteles, restaurantes, cafeterías, miradores y clima frío, en la cual se ofrece un servicio de calidad a turistas locales y extranjeros. Esta zona esconde lo mejor de sus atractivos turísticos y entre los contrastantes paisajes del trópico seco y el verdor de los bosques de pino, nos encontramos lugares que atrapan con un encanto único. Iniciemos con un pequeño recorrido por el norte de Nicaragua e iniciamos con el departamento de Jinotega, quien es conocida como la ciudad de las brumas. A medida que pasa el tiempo, la Iglesia Catedral San Juan de Jinotega, con 2 siglos de existencia, se ha convertido en un verdadero monumento histórico, llamativo y hermoso para los habitantes de la bella ciudad de las brumas. La actual iglesia fue elevada al rango de catedral en 1983, cuando se realizó una definitiva restauración. El Parque Central se encuentra frente a la Catedral San Juan, en un sitio turístico con más de 100 años de existencia, el cual ha sufrido diferentes remodelaciones, manteniendo su característica arbolización. Recientemente se han instalado diferentes juegos para la niñez, y el cual se mantiene limpio, con ambiente fresco y amigable que enamora al visitante a sentarse y tomarse un buen café, leer y dejar pasar el tiempo en sus bancas históricas. El lago de Apanás, que es el primer lago artificial del mundo, tiene una extensión de 51 kilómetros cuadrados, siendo alimentado por la presa de Mancotal. Fue construido para generar energía eléctrica a través de un túnel, en cuyo final es precipitado sobre las turbinas que generan fluido eléctrico. El lago está ubicado en el corazón del departamento. El lago de Apanás, en el año 2001, la UNESCO lo denominó y declaró como Humedal Internacional y Sitio Ramsar. Jinotega es la cuna de la cerámica negra en Nicaragua. Las artesanas de la comunidad de Las Cureñas labran con sus manos piezas únicas, inspiradas en la propia cultura. Esta artesanía tradicional indígena sobrevive en pocos países de Latinoamérica, México, Chile y Nicaragua. El legado de este patrimonio histórico-cultural ha venido preservándose de generación en generación. En el kilómetro 157, carretera Matagalpa-Jinotega, existe un lugar llamado Santa Lastenia. La carretera se abre paso entre la cordillera Isabelia y la Dariense, y a lo largo del camino, además del panorama, se puede observar la producción de flores y diferentes tipos de hortalizas, producidos en invernaderos a las orillas de la misma carretera o en las comunidades cercanas. Aquí se cultivan rosas rojas, la más solicitada, crisantemos de diversos colores, hierberas, margaritas, solidagos, incluso ásper morado y blanco. La Peña de la Cruz está ubicada en la zona oeste de la ciudad, en la cima de la peña. El obispo Agustín Morel de Santa Cruz
en su visita de 1752, instaló una cruz para ahuyentar a los falsos dioses atraídos por los rituales ancestrales en el vecino cerro Chirinagua, la cumbre más impresionante al lado oeste de la ciudad de Jinotega. De 1.300 metros sobre el nivel del mar, sus laderas empinadas y de difícil acceso son cada año escenario de una romería que realizan los católicos jinoteganos. Se ubica en el casco urbano de San Rafael del Norte. Fue construida entre los años 1953 y 1990 por el fray Odorico de Andrea. La iglesia, que se construyó con la ayuda de los feligreses y de toda la comunidad, se destaca por su presencia imponente en el pueblo y fue declarada Monumento Artístico Nacional el 18 de diciembre del año 2000. En su interior, además de altares y objetos sagrados provenientes de Italia, llaman la atención los murales del pintor austriaco Juan Fuchsol, quien decoró las naves laterales y la cúpula con pinturas alusivas a pasajes bíblicos e integró a los frescos personajes propios del pueblo. La religiosidad de este pueblo se visibiliza en la devoción que sigue suscitando a 20 años de su partida. En el trayecto de San Rafael del Norte hacia San Sebastián de Yalí, chocas con una montaña a la derecha, de inmensos pinares en cuyo corazón prevalece el silencio, roto por los chirridos de fuertes alambres, de los cuales van raudamente cruzando el cielo hombres, mujeres y niños en un juego deporte muy gustado en Nicaragua, canopy. Como sombras sigilosas que se mueven en lo alto de los pinares, van siluetas de un sitio a otro. Un buen espectáculo en el silencio de la montaña segoviana, acompañado de un clima helado, muy propio del lugar. El silencio misterioso que te da la montaña en la brellera, en complicidad con sus hermosos pinares. Es una zona montañosa, de clima agradable. Sus características topográficas y sus exuberantes pinos hacen propicia para la práctica de uno de los deportes más emocionantes. El local posee 9 plataformas con 8 cables y 2 puentes colgantes, desde donde los participantes se preparan para cruzar de árbol en árbol, a diferentes velocidades y distancias. La actividad en sí es una experiencia de mucha adrenalina, tanto para el que ya ha hecho la actividad con anterioridad como para el principiante. Matagalpa, la perla del septentrión. El clima fresco propicia el cultivo del café, que aquí tiene una de sus cunas históricas y que caracteriza tanto la economía como la cultura y la sociedad de estos municipios. La ciudad de Matagalpa, llamada también la perla del septentrión, ofrece una amplia gama de atractivos y servicios turísticos. Aquí nacieron 2 grandes personajes de la cultura y de la revolución. El poeta Rubén Darío, internacionalmente conocido como el príncipe de las letras castellanas, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío, en una casa colonial ahora transformada en Museo Casa Natal Rubén Darío, ubicada en el centro histórico de la ciudad, la casa donde nació el insigne poeta Rubén Darío, padre del modernismo, el 18 de enero de 1867. Es una antigua construcción con paredes de adobe y talquesal, piso y techo de tejas de barro y un amplio patio refrescante. En la casa natal o casa cuna se conservan textos de las obras literarias más famosas del poeta y un retrato de Darío en sus tiempos de embajador de España, además de muebles y utensilios de la época.
En el patio de la casa se construyó un anfiteatro moderno con motivos del primer centenario de su nacimiento, donde se celebran actividades de relevancia como la Musa Dariana, homenajes, jornadas darianas, etc. Desde estas raíces culturales se desarrolla la obra del príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Un recorrido en el centro permite visitar los principales edificios históricos y monumentos de la lucha de liberación, destacándose la casa natal del comandante Carlos Fonseca, uno de los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional y su primer comandante. En junio de 1979, las calles de Matagalpa se convirtieron en el escenario de una feroz batalla entre la Guardia Nacional y los guerrilleros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un sitio destacado del recorrido por el centro de la ciudad es el Museo Nacional del Café, donde se puede conocer los hechos históricos relacionados a este cultivo, además de otros aspectos históricos y artísticos de la cultura matagalpina. Después, se puede visitar directamente los establecimientos donde se procesa este grano de oro tan importante para Matagalpa. Visitando la ciudad, también se entra en contacto con las raíces indígenas de la cultura matagalpina, admirando los extraordinarios productos artesanales de cerámica negra, elaborados en el país únicamente en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. La cerámica negra es conocida a nivel mundial y le ha dado fama a la perla del septentrión. En el kiosco del Parque Darío de Matagalpa, podés encontrar elaboradas las bellísimas artesanías hechas a mano. La riqueza de la cerámica negra matagalpina es que es elaborada totalmente a mano. Todo es natural y todos los detalles son artesanales, y estas piezas son apetecidas por turistas nacionales y extranjeros para adornos de salas. Los alrededores de la ciudad ofrecen también otros atractivos, como la vista panorámica desde el Parque Ecológico Mirador Cerro El Calvario. Está ubicado en la cima del Cerro El Calvario, a 856 metros sobre el nivel del mar. Este cerro bordea el lado noroeste de la ciudad y ofrece un agradable clima, senderos ecológicos y extraordinarias vistas panorámicas de la ciudad. Es un lugar ideal para contemplar el paisaje y tomar fotografías panorámicas de la ciudad desde las mejores perspectivas. Cascada Blanca es parte de todo un complejo natural conocido como Salto de Santa Emilia, nombre que resulta de una comunidad cercana a este paraíso natural matagalpino, que también permite a sus visitantes la posibilidad de darse un refrescante baño en la piscina natural que se origina de las aguas de esta vertiente, que en temporada de invierno su caudal crece de forma impresionante. Su propietario ha dotado de infraestructura ecológica el sitio para recibir a los turistas que buscan aventura, un clima agradable, comida baja en calorías y atención de calidad. La Cascada Blanca, su caída de agua impresionante, es un verdadero paraíso que se complementa con lindos jardines naturales, senderos, una cueva que, según las historias ancestrales, se anidan pequeños murciélagos y es refugio de pequeños duendes, lo que lo convierte en un lugar de leyendas. El Salto de Cascada Blanca es un sitio perfecto para llevar a la familia o ir en un grupo de amigos.
A Estelí se le conoce como el diamante de las Segovias y ciudad del muralismo, porque desde 1979 hasta hoy se han realizado más de 150 obras de pintura mural sobre diferentes temas sociales, como la guerra de liberación, la alfabetización, la lucha de la mujer, los derechos de la niñez y la ecología. El Museo de Historia y Arqueología muestra la época cuando a comienzos del siglo XVI, en el fértil valle de Estelí, solo habitaban los mayagnas, sumos y los matagalpas, aunque también se menciona a los naoas y chorotegas. Con más de 400 piezas arqueológicas, cuenta con colecciones de objetos geológicos, arqueológicos, coloniales e históricos. Se destacan en el museo la historia y las hazañas de los combatientes del FSLN en las 3 insurrecciones contra la dictadura somocista. También se pueden apreciar en fotografías a personalidades de Estelí que han destacado en los últimos tiempos. Importantes piezas arqueológicas pueden apreciarse en el museo. La investigación sobre los petroglifos tiene como propósito principal hacer una contribución al conocimiento local y nacional acerca del patrimonio arqueológico de las zonas como elemento que conforman la identidad cultural en la región de las Segovias. Y más al interior, el petroglifo de El Brujito o chamán, símbolo de Estelí. En la actualidad, Estelí tiene un lugar importante como centro de servicios y comercio en toda la región norte, además de ser el centro nacional de la agroindustria del tabaco, caracterizada por la producción de puros de calidad reconocida a nivel mundial. En particular, en Estelí, se puede conocer directamente el ciclo de producción e industrialización del tabaco, desde su siembra hasta la fabricación del puro, confeccionado en las mejores empresas productoras ubicadas en los alrededores de la ciudad. Con el traslado de la villa de San Antonio de Pavia a un lugar cercano conocido como el Llano de Michigüiste, los días 11, 12 y 13 de marzo de 1823 se origina la primera edificación de un nuevo templo que 139 años después se convirtió en la Catedral de Estelí. Según las memorias municipales, los pobladores meditaron si convenía la reconstrucción de la villa o trasladarla a un lugar más apropiado. Y entre lo primero que trasladaron fue la ermita, que simbólicamente significaba el traslado oficial. La construcción de la ermita fue rudimentaria, con techo de paja y piso de tierra, correspondiendo a los materiales tradicionales de aquella época, teniendo como titular a San Antonio de Pavia. Al trasladarse la ermita, se trasladaron también las imágenes sagradas para los pobladores, sus reliquias, el Cristo del Desprendimiento y la Virgen del Rosario. Un paseo por esta joya natural revela el paisaje del bosque tropical húmedo de robles y pinos que conviven con las delicadas orquídeas y la realidad social de sus fincas y comunidades. Esta área protegida es tal vez la más acondicionada y seguramente la más grande. Cuenta con una naturaleza desbordante y ofrece la posibilidad de ver varias especies de aves tropicales y sectores de bosques de robles y pinos donde se lucen preciosas más de 200 especies de orquídeas y bromelias.
La reserva está compuesta por extensas zonas de cultivos agrícolas, algunas áreas ganaderas y diversos sectores de bosques protegidos en los que destacan los pinares y robledales. Aquí hay varias montañas, ríos y cañadas. Su nombre, de hecho, proviene de dos de sus sitios naturales más prominentes: el Cerro Tisey, que tiene 1550 metros sobre nivel del mar, y el río La Estanzuela, que tiene una importante y muy conocida cascada con el mismo nombre. En la reserva hay varias comunidades campesinas y fincas privadas agroproductivas. Una de las más pintorescas es la comunidad y reserva de la Garnacha, en donde hay opciones de hospedaje, alimentación, compra de productos del campo y artesanías de diversos tipos. El Salto de la Estanzuela es en realidad el punto más famoso de la reserva. Es una caída de agua de unos 35 metros de altura, cuya rocosa pared está cubierta por bonita vegetación de zona húmeda. La reserva es accesible desde la carretera panamericana, tanto desde la vía al poblado de San Nicolás como desde la ciudad de Estelí. El Parque El Avión, ubicado en el municipio de Condega, se ha convertido en un atractivo turístico con mucha historia, ya que aquí se encuentra un avión que fue derribado la tarde del 7 de abril de 1979, durante los combates entre guerrilleros y tropas de la Guardia Nacional. El avión fue instalado en lo alto de una colina que domina la ciudad, a la orilla de la carretera panamericana, convirtiéndose en un verdadero atractivo turístico, un hermoso mirador y punto de encuentro. El departamento de Madrid se extiende en parte de la región montañosa que limita con la República de Honduras. La tranquila ciudad de Somoto ofrece una rica variedad de atractivos históricos, donde la cultura indígena, la sociedad colonial y la religiosidad de este pueblo se funden a través de los siglos. Cada mañana, hornos de barro se llenan de rosquillas de maíz con queso, moldeadas a mano. Son un producto 100% local y artesanal que se distribuye a cada rincón del país. Su sabor inigualable, indispensable para el café de la mañana o media tarde. En la ciudad de Somoto hay varios talleres donde se puede ir a conocer el proceso de producción y probar la variedad que hay, empanaditas rellenas o simplemente las tradicionales rosquillas de aros. La elaboración de rosquillas en los últimos años se ha expandido de manera tal que se ha convertido este producto en un ícono del departamento. Pero estas delicias tienen su historia que se va contando de generación en generación. En el centro de la ciudad de Somoto se observa su arquitectónica iglesia de fachada clásica, que en su interior se puede ver el resguardo de su antigüedad, convertida esta en un atractivo turístico del departamento de Madrid, ya que fue declarada Monumento Nacional Histórico en noviembre de 1964. Conocida como el Templo Santiago Apóstol, el templo es una verdadera joya de cultura e historia. Es frecuentada por fieles católicos de toda Nicaragua y países centroamericanos. Edificada a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, los pobladores cuentan muchas historias y relatos, desde el tiempo de que los españoles poblaron estas tierras, así como historias que dicen que los indios, en tiempos en que se inició la construcción de la iglesia de Somoto, trasladaban desde las montañas profundas de la zona las grandes cantidades de pilares de madera preciosa.
es uno de los lugares más bellos del país. La extraña formación rocosa del cañón tiene un color rosado y cuenta con varias pozas verdosas para nadar. Es impresionante estar entre las inmensas paredes que parecieran caer hacia ti. Conforme avanzas, te encuentras con pájaros saliendo de entre las rocas, murciélagos y ni hablar de la vegetación que se observa a las orillas del río. Millones de años esculpidos por el incesante fluir del tiempo y el agua en la roca viva revelan un impresionante paisaje del llamado Cañón de Somoto o de Namancambre. La estrecha garganta fue tallada a lo largo de unos 7 a 10 millones de años, donde las corrientes del Tapacalí y del Comalí juntas dibujaron cual filosas cuchillas 1000 formas caprichosas en la dura roca de origen volcánico y que ha despertado la pasión de algunos estudiosos de la geología. Es interesante porque puede tratarse de un ecosistema completo. Puede haber especies endémicas, únicas en el mundo. El clima igual, si están en la sombra sentís un ambiente fresco, pero cuando estás bajo el sol es más cálido. Esta ciudad ha sido escenario de uno de los más relevantes episodios de la lucha revolucionaria del general Augusto C. Sandino, que se puede decir que aquí inició y terminó su lucha. Aquí fue su cuartel general más conocido y donde se firmó la Constitución del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Construido en 1885 por el entonces alcalde Tomás Duarte, en 1979 se le pone el nombre de Parque 16 de Julio, en honor al ataque realizado por el general Sandino el 16 de julio de 1927 a las tropas norteamericanas acuarteladas en ese lugar. Este parque es famoso también por su cuidada jardinería y la cantidad de esculturas que tiene rodeado de abundante vegetación. Este parque es uno de los más ecológicos y verdes del país. Caminando en los alrededores del parque también se puede visitar la Casa de Cultura Augusto C. Sandino. En los años 1927 y 1928 fue cuartel de los Marines de Estados Unidos y durante la dictadura de los Somoza, cuartel de la Guardia Nacional. La Casa Hacienda La Fortaleza, ubicada donde el general Augusto C. Sandino libró intensas batallas contra las tropas intervencionistas yanquis. En su lucha por la libertad de la patria de Nicaragua, desde aquí el general Sandino sostuvo el ataque a Ocotal, especialmente contra el cuartel general de los marines estadounidenses enclavados en la ciudad. Patrimonio histórico de la nación, construida a principios del siglo XIX, sobre el año 1803. Esta iglesia es de estilo barroco, calificada neoclásico colonial. En la fachada principal podemos observar 2 torres que enmarcan la puerta de acceso, que se abre bajo un gran arco sobre el cual se ubica un gran reloj. El interior es de planta rectangular de una sola nave, que en su lado oeste ubica de forma elevada el coro. En el altar está la imagen de la Virgen de la Asunción, traída desde Ciudad Antigua, Jesús Nazareno, la Dolorosa y la Santísima Trinidad. Este patrimonio histórico nacional es visitado durante todo el año por turistas y devotos de toda Latinoamérica y el mundo entero. El principal atractivo de este municipio son los densos pinares. A 880 metros de altura sobre el nivel del mar, conserva su clima fresco y agradable todo el año. Uno de los atractivos turísticos más relevantes de carácter religioso y tradicional es el santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe.
conocido a nivel nacional como la Virgen de la Piedra. Este santuario se ha erigido sobre enormes piedras de basalto, a la par del río Dipilto. Cuenta la historia que a inicios del siglo pasado, las comunidades de la zona sufrieron una epidemia que mató a muchos, por lo que rogaron a la Virgen que sanara tomando agua del río. La Virgen intercedió por ellos y en su honor le construyeron el santuario. Este recinto religioso, construido a mitad de una montaña de pinos y junto a un río que vierte desde lo alto, se edificó bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe por el padre Santiago Madrigal. A este lugar asisten muchísimas personas y promesantes de toda Nicaragua, Latinoamérica y Europa. Junto al propio río Dipilto, sobre la carretera, puede aprovechar la visita a este centro para disfrutar del baño en el agua fresca de la cascada cercana e incluso tienen opciones de alojamiento. Este es casi un estacionamiento obligatorio para los viajeros que se dirigen de Nicaragua hacia Honduras o viceversa. La suculenta cuchara de este lugar tiene fama a ambos lados de la frontera. Desde las cumbres de la cordillera de Dipilto, en Ocotal, se desprende una especie de fortaleza, un modesto chorro de agua que a medida que avanza, conforma una bella y refrescante cascada que entre inmensas rocas se desliza. En su transcurso va creando pequeños ojos de agua con suficiente profundidad para proporcionar deleite a chicos y grandes. Es uno de los ejemplos más claros de sobrevivencia y evolución de la cultura indígena chorotega, desde la época precolombina hasta nuestros días. Este pueblo ha tenido la capacidad de mantener sus atributos originarios y al mismo tiempo desarrollar técnicas para mejorar la calidad de su artesanía, que contribuye sustancialmente al crecimiento económico de sus habitantes con la existencia de una gran cantidad de familias de artesanos. Aquí se pueden observar todas las etapas de la elaboración de estas piezas y adquirir un recuerdo del pueblo indígena, con un cúmulo de historia, bellezas naturales, creencias religiosas en que conviven sus habitantes, hacen de Mozonte un paquete atractivo, recreativo, cultural y étnico para el turismo nacional e internacional. Mozonte también tiene otros atractivos turísticos, entre ellos podemos mencionar la parroquia de San Pedro Apóstol, cuya construcción se inició, según el obispo Morel de Santa Cruz, aproximadamente en el año 1739. En el mismo pueblo puedes encontrar el santuario de la Medalla Milagrosa, dedicado a la Virgen de Guadalupe, y situado en lo alto de una loma que sobresale unos 80 metros sobre las calles del poblado, y desde donde es posible observar hacia el sur la totalidad de la cabecera municipal, y hacia el norte una vista parcial del borde dentado de la serranía de Dipilto y Jalapa. Visitar Ciudad Antigua, en el departamento de Nueva Segovia, es regresar en el tiempo. Su iglesia, llamada del mismo nombre y fundada en 1524, tiene guardada una serie de crónicas e historias que van mucho antes del año de 1653. Como su nombre lo indica, Ciudad Antigua es una de las poblaciones más antiguas de Nicaragua. Esta fue saqueada y destruida por primera vez en 1654 por el pirata inglés Henry Morgan, pero los españoles la volvieron a reedificar en el mismo sitio y allí se mantuvo por varios años hasta que nuevamente fue invadida por los otros grupos de piratas enemigos de la corona española. En la iglesia de Ciudad Antigua se puede observar toda la historia y religiosidad de los tiempos de los españoles. Esta iglesia cuenta con su propio museo, donde se conservan sotanas y ornamentos religiosos que usaron sacerdotes a finales del siglo XVII, Biblias en latín, la pila bautismal de una sola pieza que fue quebrada por el pirata Henry Morgan cuando éste invadió e incendió la ciudad,
así como libros donde se asentaron nacimientos, confirmas, bodas y bautismos desde 1801 hasta 1843. Este museo fue obra del presbítero Nicolás Antonio Madrigal, considerado un santo por la población. La iglesia de Ciudad Antigua es visitada por turistas nacionales y de todo el mundo que vienen a conocer de su historia y lucha contra los piratas de la época. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Ven y visita el norte de Nicaragua. Es una experiencia única que no podrás olvidar. La Unicotour RL, su tour operadora y sus paradisíacos lugares naturales esperan por ti. Nicaragua, única y original.